Bienvenidas y bienvenidos a Somos Palabras, un podcast de diálogos para entender el amor, navegar la vida y hacerse preguntas difíciles. Soy Juan Gabriel Agudelo. Hola, aquí Gabo. Estamos celebrando 2 años desde que nació Somos Palabras y estoy feliz de contarte que sacamos libretas, separadores de libros y pósters para hacerle honor a las palabras. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, te esperamos en la tienda de Somos Palabras en Instagram. Gracias por escuchar. Angie, bienvenida. Muchas gracias, querido. Yo feliz de estar acá. Qué felicidad tenerte acá. Sí. Feliz. Y eso que estábamos chismoseando lo más de rico antes sí, de... Pero... Off the record estábamos aquí con la conversada, pero bueno, qué rico que estás acá con nosotros y sobre todo para este tema que es tan importante. Creo que no se habla mucho. Me parece muy valioso. Bueno, cuando justo te invité a que conversáramos de este tema, de cómo había sido crecer un poco como sin esa familia biológica y un poco con el tema de la adopción, me dijiste que sí y que además me mandaste un video donde ya habías conversado el tema. Creo que ha sido muy abierto para ti. Cuéntame un poquito, pues, por qué aceptaste tan fácilmente y esta conversación, ¿qué significa para ti? Voy a abrir esta conversación, ¿qué significa? Pues mira, realmente es una conversación que me ha acompañado toda la vida, desde los 2 años de edad, ¿cierto? Las personas que llegan por aquí, con las que he compartido, con las que he vivido y hace parte de mi historia. Y la historia se conecta y traspasa y se comparte, entonces obviamente muchas más personas también escuchan. No solamente soy yo la que he vivido una ausencia o varias ausencias, vivimos constantemente ausencias en la vida. Justo mañana vamos a dormir a uno de nuestros perros que duró con nosotros, o sea, lleva con nosotros 15 años, esa va a ser una ausencia grande. Entonces imagínate que hay muchas ausencias, ¿cierto? Así es. Y cómo llenar esos vacíos, esas ausencias en el caminar de la vida. Sí. Así Entonces, es. para mí ha sido muy normal comentarlo desde mis gremios donde he compartido en el modelaje, en la parte del arte, en la parte con la gente, porque me encanta conversar, me encanta vincular el tema de las historias. Entonces, a través de este portal de información, los demás se abren y yo tengo el palito como para abrir. Y aparte hago eso con mi arte, pero también estoy acompañando ya personalizados, porque a través de la historia se conectan con su historia y quieren conocer herramientas o conversar, tejer. Así es, qué hermoso. Me encanta que tengas esa percepción porque es un tema que has reconfigurado completamente. O sea, le diste una estructura que te acompaña y que además te da como fuego. O sea, yo siento como fuego interno cuando lo hablas. Pues sí, pero tampoco ha sido tan fácil, oye, que Sí, revolcones, claro, porque es como la búsqueda y es como... Quiero entenderme, A veces yo me meto mucho al viaje al interior. O sea, yo llevo por ahí 11 o 12 años escarbando y me gusta, porque soy súper sensible, sí. ¿Cierto? Y yo soy súper sensible y como que quiero entender, pero, oye, a disfrutar un poco también, a vivir un poco, a experimentar, porque si no, uno se va allá y quiere revolcar una cosa y la otra, y se queda en una búsqueda constante y en una catarsis constante, porque entonces uno hace terapia aquí, acá, pero si no hay... integración. Es muy teso. Entonces, para mí ha sido catarsis constante, pero ya cada vez integrando cada vez más la información. Qué lindo. ¿Cierto? Entonces, sí. es un boleo. Claro. Volviendo un poco como a esos años, cuando tenías estos 2 años, que fue cuando empezó tu proceso con tu nueva familia adoptiva, ¿qué recuerdas como de esos años, de esos primeros años? ¿Tú desde qué edad recuerdas tu vida, tu historia? Ve, justo hace poco lo conversaba con alguien y yo no sé si es que mi cerebro como que tapó un montón de vainas, que he trabajado también en terapia y he hecho un montón de procesos para poder como sanar, y al final como que yo no recuerdo muchas cosas. O sea, recuerdo por allá como a los 6, pero como unos flashbacks a los 9. Y de ahí... Recordamos eso a través de las fotos, ¿cierto? Pero en cuanto al almacenamiento de información, a veces no tanto. Por ejemplo, cuando yo voy a pintar las barriguitas con las familias, entonces obviamente me entro muchísimo con ellos y empiezo a preguntar esas memorias de alegría de cuando estábamos pequeños, ¿cierto? Muchas personas hablan de los 8 en adelante y está súper bien, pero entonces esa inquietud que tú tienes, lo que tú traes ahí como respuesta, sí o sí, es muy verídico, porque es como que nuestro cerebro dice,
sigamos acá. No hay necesidad. Hay personas que no recuerdan nunca y en terapias o el cuerpo empieza a expresar y empieza la búsqueda y ahí se acuerdan de cosas muy heavies cuando estaban chiquitos. No solamente heavies, pero ahí cuando borramos cositas es como decimos, ay no, un trance más larguito, metámonos en este flow. Entonces yo no me acuerdo, yo no tengo muchas memorias, obviamente en las fotos uno, ay sí pero sé que llegué a un hogar a que me consintieran mucho, pucha, no, era la muñequita, la chiquita, la que apenas estaba aprendiendo a caminar. Llegué de sorpresa a donde la señora, o sea, mi abuelita, para ella es mi abuelita, digo, abuelita adoptiva es como para contextualizar, pero les llegué de sorpresa, entonces esta muchachita, ¿de dónde se voló? O sea, imagínate, los hijos le llegaron allá como pluf, antes de los 2 años y yo todavía aprendiendo medio a caminar. Entonces, mira que estaba muy chiquita, pero sé que llegué a un hogar muy hermoso, también muy desafiante a medida de que fui creciendo en la adolescencia, preadolescencia, porque entonces como la rebeldía se apoderó de mí, obviamente, claro. Y yo de la rebeldía empoderada también. Entonces como que esa confrontación ahí empieza, y a ver, ¿por qué me van a regañar o por qué me van a pegar? Pues si no son. Desde chiquita me dieron la claridad de que yo tenía a mi mamá, que tenía hermanos medios, y ella siguió visitándome a medida de sus posibilidades, pues, pero para mí era el rayón. Como, Entonces, obviamente, claro. Uno desde cuando está chiquito o preadolescente o adolescente, incluso uno va creciendo también con mucha resistencia, claro. Y rabias. A la autoridad, por supuesto. Ave María, yo, confrontación con la autoridad, con toda. Esa es la parte de mi historia la que me hizo también fuerte, que hay que un poquito más dócil, porque entonces alzó ceja y trin, o alzaba, ¿cierto? Ya no, pero muy con la autoridad como que, o sea, no. Entonces ahí también es la generación de límites, claro. También es el del carácter, claro. ¿Cierto? A medida de esa turbulencia, pues, que claro. Uno llega a vivir. Entonces, de recuerdos, no muchos, pero cuando fui creciendo, sí, y maravillosos, o sea, muchos recuerdos muy, muy lindos. Y otra parte no tan chévere porque tuve mucho maltrato físico y verbal. Entonces, en cierto momento de la vida, ya cuando estaba más grandecita, pero igual es como parte de mi componente. Claro. Antes de migrar un poco más como a la juventud, en estos periodos en los que me contabas que seguías viendo como a tu mamá, a tu familia pues biológica, ¿cómo eran esos encuentros? ¿Qué hacían? Pues realmente familia biológica, mamá. Mi papá no lo conocí, ¿cierto? Okay. Pero mi mamá... ponían un punto de encuentro, que todavía está ese arbolito de mangos. Yo paso y yo digo, ay, algún día me tengo que bajar para ir allá, porque eso sí lo recuerdo. El arbolito de mangos de Villanueva, que hay en toda la Oriental. Imagínate, está más apestadito. Yo tengo 43 años, voy para 44 en enero, entonces, qué bonito ese, o sea, mira, ahí hay una memoria muy grande, el palo de mangos. De yo recordar cuando me llevaban allí, no, porque obviamente uno va tejiendo como la información y la historia de lo que te van contando, que tampoco es tan chévere cuando uno está ya más grande, porque entonces empieza a discernir, a elegir, claro, ¿cierto? O te quedas con la información que te dieron cuando estabas chiquito. Por eso es muy bacano ir preguntando un poco a medida que uno va creciendo, tiene más conciencia. Vení, y fue tan fácil que me regalara, ¿cierto? Y entonces ya uno entiende, no, tenía miedo a perder, ¿cierto? Pero ya me hizo un súper regalo a la vida, es cambiarme el camino. Es como esos trencitos que es como, muévele acá este camino y va a ser otra aventura, va a ser otra exploración. Entonces sí sé que yo trataba de jalar mucho para donde mamá, pero ella, desde sus posibilidades, podía estar de vez en cuando ella avisaba de que por pronto podía compartir. Entonces, sí, fue un compartir muy intermitente, pero también de mucha resistencia, de uno jalar como el alma hacia allá, pero de saber que no es un buen lugar, algo así. Exacto. Algo así. Como que no es un espacio seguro para... Y por eso tomaría tantas decisiones. Claro. Es que mi mamá tuvo 8 hijos de 5 papás diferentes y yo soy de las mayores. Wow. Entonces, ella en su búsqueda del amor, ¿cierto? Como, o sea, o en la búsqueda de una familia desde muy chiquita y desde su desconocimiento, desde su vibrar, vino de un pueblo súper chiquita, se voló de su casa a los 13 años. Entonces, para mí las constelaciones familiares son una bomba, porque hay muchas cosas repetitivas. Incluso, yo me volé de mi casa a los 13 años y te lo juro que yo no me acordaba que mi mamá tenía esa historia. Entonces uno va
Si no es consciente, parce, eso es una bolita de esas del oeste, fa, 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 y repite y repite. Pero tengo una memoria que la hablé una vez con Andrés Daza, que es rector del Triángulo, que yo le decía, pucha, yo que recuerde cuando me volaba, porque claro, entonces uno en una rebeldía o algo, chiquita, o sea, estuve en una supervivencia constante desde unas edades. Entonces, claro, cuando yo me confrontaba en casa, ¡puf! Claro. 7 años, 8 años cogiendo 2 buses de noche para llegar hasta donde vivía mi mamá. Entonces uno como que, ¡ah! ¿Cierto? Y llegaba allá y tú no te imaginas. Yo me sentaba, buscaba una mesita, sillita y ponía el cuaderno, borrador y lápiz a hacer disque tareas de la escuela. Lo que no hacía muy constante en mi hogar, que era el hogar adoptivo, ¿cierto? Claro. Porque entonces allá un poco más la educación fue más pues con el masculino, solamente con un masculino que también tenía la misma edad de mi mamá, tenía problemas de alcoholismo, también con sus rollos que uno allá no entiende por ser chiqui, pero cuando uno crece uno dice, ay, juepucha, qué tantecito, antes, wow, hiciste lo mejor, ¿cierto? Desde sus herramientas. Entonces, una vez hablando con Andrés Daza, le conté esa historia de que, pucha, en mi casa no era como, me voy a sentar a estudiar, a hacer las tareitas. Me decía, qué tan lindo, o sea, tú le querías demostrar a tu mamá, mira, yo soy buena, yo soy buena niña, acéptame, o sea, mira cómo soy de juiciosa, lo que no hacía en mi casa adoptiva. Claro. Entonces, mira ahí como jala, como ese vínculo. Y a medida de las terapias también, yo tengo unos guías, unas personas muy especiales, y uno de ellos es Víctor Viento, Calendario Maya. ¿Lo conoces o no? ¿O has escuchado sobre ¿Alguna vez? Sí, lo escuché alguna vez. Es una cosa espectacular. Yo lo conozco desde por ahí 11 años, 12, y voy cada año porque la energía se mueve, ¿cierto? Yo soy un mono resonante azul. Para muchas personas no saben qué es eso, pero está bien. Y Vientico me dice, siempre me ha dicho, ella fue el puente para llegar acá, ¿cierto? Los papás, ¿cierto? Pero realmente tu madre es la madre tierra, es Dan, el cosmos, Flunos, es como empezar a resignificar que no solamente es ella, o sea, ella, agradecimiento full, pero realmente también tuve muchas confrontaciones, porque entonces yo no, porque una mamá no quiere, porque ella no fue maternal, pero ella estaba también intentando hacer lo suyo. ¿Sí ves? Entonces como que es bien interesante. Y es muy interesante además porque empezaste a construir como unas visiones de la verdad, de tu verdad, esa que tú querías construir y no esa precisamente que te habían contado, y pues también como eso lo resignificabas en el discurso personal, porque además ese discurso es demasiado poderoso, es lo que transforma o destruye también a la vez. Completamente. Y mira que somos, parce, es que somos humanos, estamos en constantes cambios emocionales también, y es como recogernos a pedacitos, pero vamos, o sea, este carácter, esta personalidad, estos límites se generaron también, eso es fortuna, eso es riqueza, desde la turbulencia de atrás. Pero a veces también vemos mucho las dificultades y nos vamos, eso es normal. O para mí, que soy tan sensible, porque yo soy una sensibilidad a flor de piel, nos tenemos que recoger de vez en cuando para decir, pucha, me estoy ausentando mucho de mí misma, ¿sabes? Porque eso es algo que está allá. Y la figura materna y paterna para un niño es vital. Es vital, o sea, es una niña, ve a su mamá como ejemplo, ¿sí me entiendes? El hombre, el padre de la casa, es la fuerza, es la confianza, vamos con todo. Entonces mira, o sea, obviamente, la familia, las personas que tuve alrededor fueron inyectando muchas virtudes en mí. Pero obviamente, parcero, uno tiene el coco ahí vasito, pues, desde lo que no tuvo muy constante en su vida y desde chiqui. Entonces ahí tambalea mucho esas raíces. Las raíces tambalean demasiado, se fracturan mucho, ¿sí me entiendes? Entonces algo así. ¿Y cómo tramitaste un poco también como esas heridas que fueron quedando, como esos vacíos que estaban ahí presentes? En ese viaje al interior, yo le llamo puro viaje al interior, a medida de que fui creciendo, y sabes que es muy loco. Imagínate que una vez fui donde una ginecóloga, yo, tengo que ir a una ginecóloga, me recomendaron una, ella divina, o sea, se veía que hacía las cosas por vocación, pero ya ella estaba jubilada, o sea, cómo era el amor con lo que hacía. Claro, entonces las niñas, uno se tiene que acostar, para que lo revisen, y yo soy como, no, me duele todo, y claro, ellas saben qué preguntar para
y ya a mí me duele todo, pues tengo el umbral del dolor. Entonces me preguntó como algo y le conté mi historia de vida en un minuto mientras que le abría mis piernas a la doctora. Entonces me decía, wow, yo no te puedo creer tu historia y tu energía. No me imagino tú, cuando empieces a sanar, lo que vas a ayudar a la gente. A mí me entró eso por aquí, me salió por acá, parce, yo no sé cuántos años tenía, eso fue hace por ahí 14 años, o sea, y yo, ¿qué? Ve, traque. Y a los 6 meses, o no sé cuándo fui de nuevo, me dijo, ¿te tocaba cita conmigo? No, es que la vida sí pone las personas, las situaciones, y me empezó a escribir en un papel que me tenía que ir a hacer unas constelaciones familiares, y yo, para mí constelaciones desde el cielo, a lo bien. Total. Exacto, porque pues sensible sí, desparpajo, espontánea, la gente, la energía, pero de irnos a sumergir de esa manera, yo creo que fue hace por ahí 15 años. ¡Ja! Y yo, venga, no, yo tengo que ir a una reunión, me dijo, cancele. O sea, es que esto, y yo, constelaciones, ¿qué es eso? O sea, parce, ¿cómo es el vínculo que puedes tener también con una persona que vos le haces caso? Terminé por allá en Envigado en una casa donde habían 30 personas que yo no conocía, me comí un bonjour en la tienda porque yo no sabía cuánto se demoraba. Parce, terminé una terapia de 5 de la tarde, 9:30, porque me tocó alzar la mano para decir, venga, yo quiero participar porque vivo en Santa Elena, vivo lejos y me tengo que ir. Oh, my God. Y desde ahí yo dije, o sea, es que las constelaciones familiares en ese tiempo, o sea, ahora es que están disparadas. Sí, claro. Pero para mí fue como, ¿esta nena está contratada aquí o qué? La otra que es como cómplice, yo no sé. Te hizo un reset. Sí, y ahí Ave María tocó partecitas que yo decía, interesante. Entonces empecé, boom, boom. Y Vientico, como te dije, ha sido de esas personas que me han acompañado mucho desde su mística, desde su comunicación, desde la naturaleza que me encanta porque me inspira. Entonces ahí empecé un viajecito al interior intensito, me gusta. Y soy muy como de las terapias holísticas, del parche, del mueble. Cuando ya me siento en un escritorio, pues así de ir donde un psicólogo más rígido, clínico. No conectas. Igual lo estoy intentando. Pero sí, mira que ahí empezó como ese viaje al interior y a esculcar y a comprender. También muy llena de información que hay que saber filtrar. Y yo soy resonante, parce. Entonces yo soy como pam, pam, y me emociono, y trin, trin. Calma, muchachita. Entonces algo así. ¿Te respondí la pregunta? Sí. Está bien. Muy hermoso. Sé que cuando estabas más chiquilla, estabas ya como luego a los 13, ingresaste por, digamos que decisión propia al ICBF y entonces ahí empezó como otra etapa gigante. Contanos un poquito de esto. ¿Cómo fue como pasar de una familia adoptiva a volver a buscar como ese espacio para...? Mi abuelita, oiga pues, entonces ausencias, mi abuelita adoptiva falleció. Yo ya estaba volada de la casa. yo me volé varias veces. Entonces para mí fue como, wow, o sea, un amor que amó en libertad, porque ella amó en libertad desde que yo llegué chiquita a decir, no, una mamá no se le quitan los hijos. O sea, mira a ella. Y como tuve también tanta rebeldía, toma tu látigo, autolátigo. Entonces yo decía, pucha, mi abuelita se me fue, eso fue una bruma, 15 años, que es una edad de adolescencia a full, dura, a flor de piel, para mí mucho más por todas esas vivencias, y yo me sentía sola. Yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Yo para dónde voy? Pucha. Intenté vivir con mi mamá, pero no me vayas a regañar, no me vayas a decir qué hacer, porque salía yo, decía, como que no te lo mereces, no te puedo. Tú no tienes ese lugar, no te lo puedes dar. Pero también muy teso, porque entonces, y caparazón para el corazón, porque ese era mi blindaje, es mi caparazón. Y en un momento yo decía, no soy yo, o no soy lo que me enseñaron, o las bases, me sentía súper desubicada, pucha, sin un hogar, sin raíces, sin saber dónde llegar. Parce, me fui para el C. Obviamente, acuérdate pues que estuve viviendo con mi mamá, pero como 1 mes y medio, para donde la vecina, para donde el otro, y me fui para el centro, y busqué en Prado Centro, donde dijera bienestar familiar, y llegué sola. Entonces me vi entrar, mira, entonces mi abuelita, cuando yo tenía 2 años, ¿de dónde se voló esta muchachita? O sea, esa muchachita, ¿dónde se voló? Llegué al ICBF a los 15, ¿de dónde saliste tú? O sea, una niña bien vestida, educada, claro. Pues, ellos que están acostumbrados también con un tema muy retador, pero eso no quita lo retador para cualquier persona, entonces total. Tienes que venir con un adulto responsable para validar tu historia. Fui con un adulto responsable y llegué al internado. Y tú, una de las preguntas que me mandaste es que desde que me levanté hasta que me acosté. No, yo recuerdo que tomé esa decisión
llegué a un lugar muy teso que se llama Centro de Protección número 2, que es el diagnóstico, y allá llegan todas las problemáticas de un menor, todas. Abuso, drogas. Enfermos mentales, asesinos, todo. O sea, personas que han tenido violaciones, todo. Súper duras. Niños y niñas, y lo que hacen ahí es una seguridad grandísima, pues, es empezar a mirar la historia de cada chico y buscar instituciones que tengan cupos para su historia, porque imagínate la mezcla tan tesa. Claro. Pues yo me acuerdo que yo me senté a esperar que el adulto entrara, donde la defensora, cuando miró, yo siempre le cuento eso a mi esposo, venía un niño llamado Rafael, pero el niño tenía por ahí 14 años y era obeso, y tenía, sus piernas eran anchas y tenía unas heridas, y yo... Qué pesado. Entonces yo, ingresando, tomando decisiones de esas, de ir allá, después vi pasar a una niña especial y yo dije, ay marica, ¿yo dónde me metí? Yo dije, ¿dónde me metí? O sea, como que yo dije, pues no, yo me confundí, pero allá estuve, y la defensora cogió y dijo, esta muchachita la tengo que proteger un montón, que no se me vaya a empezar a mezclar. Igual, parce, di lidia hasta que ya estuve... Pero otro angelito. No, Beatriz Barreras, espectacular. Pues, no sé si está o no está, pero mucha gratitud por ella, porque me llevaba manzana, me ponía a pintar, me ponía a tririri, venga, ayúdeme con estos documentos, pero de igual manera yo me tenía que untar, me volé del internado, parce, me brinqué un muro, llegué a los 2 días con las amiguitas otra vez que nos cogió la policía, porque las niñas están... Y la defensora me dijo, ¿cómo haces eso? Te voy a castigar en el internado 1 mes más porque teníamos un cupo para ti en un internado en Sopetrán. Pero ya después fui al internado y le di lidia a las monjas hasta que ya, o sea, obvio. Pero esas monjitas, parce, encontraron el tornillito con castigos, obviamente, con apoyo, porque también psicólogo, trabajador social, y estuve 4 años en total, protegida por el ICBF. Y ya el último año, pues, o sea, ya las hermanas franciscanas de Santa Clara, divinas, muy tesas, por su labor, y les tengo mucha gratitud, porque realmente es como apaciguar, o sea, qué oleaje, sí, qué tornado, y ya salí, parce, ni siquiera a callejear, pues, o sea, más tranquila. Claro, es que uno, parce, después de 4 años en un internado, no es como que la vida social que... No, y después también de haber robado como en algunas situaciones como tan complejas. He vivido en 13 casas diferentes, claro, ¿cierto? Entonces como está. que... Entonces tengo mucho retazo. Total. De reglas, también de mucho amor, de sentirse en hogar, pero sí, muchas experiencias. Entonces ese internado, el ICBF, le agradezco mucho. Fue un lugar para conocer la densidad social tan impresionante enfocado en los menores, que ese es el mensaje, parte del mensaje que yo llevo a las familias, con el arte de Angie cuando pinto las barriguitas, una de ellas, y también los murales. Y como que les digo, traten de sanar las cositas que les aporrea, que les aprieta, que les incomoda, porque ustedes quieren darle lo mejor a su bebé, pero todo parte del individuo, ¿cierto? O sea, totalmente. De mamá y de papá, porque, pues, o sea, chicos, una niña de 11 años había sido abusada por 6 hombres diferentes, entonces se la quitaron a la mamá, para meterla al ICBF, o sea, la mamá la estaba prostituyendo. He tenido historias muy grandes, y porque estaba muy vinculada con las mujeres en sí, con el femenino, y el tema de abusos es tan grande, incluso... maltrato de mamás, juepucha, que es como echándole la culpa a su hija porque la tuvo, o sea, ¿sí me entendés? Es muy teso, entonces yo muy agradecida con el ICBF porque yo llegué por desprotección, aunque no quiere decir eso, que es suave, también para mí, claro. Pero claro. Tenía yo que vivir eso para también, conocer todas esas historias y decir, qué tan teso y qué hacemos con todas esas historias, ¿sabes? Sí. Total. Pero ahí también sucedió algo súper lindo que me contabas y me compartiste justo en uno de los videos que tienes en tu cuenta, de este ángel que llegó también y que ha sido tu padrino, bueno. Don Juanca, don Juan Carlos Cardona. Don Juanca es espectacular. Cuando salí del internado me fui a vivir con una amiga de mi abuelita adoptiva, que dijo, donde comen 2, comen 3, venga para acá, fufu, pero obviamente pues la toalla higiénica, el champú, las cosas personales de una mujer, ¿cierto? Entonces ella buscó a alguien que me conocía a mí desde pequeñita y le dijo, mira, esta muchachita salió del internado, está buscando trabajo, ay, ve, yo le voy a presentar a un amigo. Entonces fuimos, doña Olga fue conmigo, y don Juan Carlos me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, 19.
Pero yo preparada con toda la actitud, a ver, trabajar, chum, fun. Me dijo, pero estás tan chiquita, ¿no te gustaría estudiar? Y yo, ¿estudiar? O sea, yo no tenía eso en mi panorama. Y realmente creo que es una pregunta muy compleja para muchos. Como, ¿qué quieres estudiar? Y como, ay, pucha. No. Y para mí ha sido complejo también, como que yo estaba en otro cuento, o sea, claro, mirando a ver dónde vivir, claro, sea, en la supervivencia que me contaba. Mucha supervivencia, entonces como que en mi caso era más complejo definir eso. Don Juanca, divino. Cada 8 días me puse a estudiar inglés. Entonces, cada 8 días me hacía la visita. Y mi forma de interactuar con él era mostrándole una agenda con muchos dibujitos que yo hacía para entretenerme, ir a Garfield en todas sus posiciones. Y dibujar a Garfield era muy fácil. Y en ese tiempo, pues, a la adolescencia era amante de Garfield. Entonces, él empezaba a mirar y decía, wow, ¿te gusta dibujar? Y yo, sí. ¿No te gustaría pintar cuadros? Y yo, eso es como de viejitos. Yo pensaba que los cuadros era la gente que se iba a pintar, los viejitos. ¿Cómo es de potente don Juanca? Su mirada, su visión, su sensibilidad, su forma de acompañar, que él vio talento en mí y dijo, ahí está, hay que fomentar. ¿Le gusta el dibujo? Hay que fomentar eso. Don Juanca, toma lo tuyo. Cada 8 días yo en clases de acuarela, haciendo un montón de cuadros y fue súper brutal. Ay, porque conecté con gente preciosa, el arte, entonces expandir, wow. Vaya, 2 años estuve estudiando acuarela y también estudié un semestre de figura humana en talleres de esos bacanos, pues que uno va a una universidad cada 8 días a practicar, y escogí la carrera de diseño gráfico. Yeah. Y estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana y don Juan Carlos me acompañó, me apoyó y pagó toda mi carrera y muchas cosas más. O sea, don Juanca dijo, ahí, o sea, ella sabe dibujar, le gusta eso, vamos a fomentar eso. Y ya el diseño gráfico yo lo fui escogiendo porque visual, team, fun, más o menos por ese lado, y don Juanca es de esos ángeles maravillosos de mi vida y es el hombre que yo más, o sea, de esas personas que yo más respeto en el mundo. Don Juanca es, siempre que lo pienso, que esté bien, que mucha luz para él y su familia. Mucha gratitud tengo. Mucha. ¿Y todavía conversan? Sí, claro. Don Juanca es hermoso y la familia también. Claro que sí. Qué belleza. Sí, mucha gratitud por él. Sí, porque además entendió justo lo que decías ahorita, esa sensibilidad, conectó también esa sensibilidad con que él traía y la sensibilidad que tú tenías, y ahí pues sucedió también como Y don Juan Carlos es un alma muy bonita en este mundo, porque no solamente me ha ayudado a mí, sino que es una persona muy de dar la mano, de acompañar, es una persona muy... generoso. Es muy generoso, es un ser muy bonito, entonces a que la vida lo ilumine un montón y lo llene de bendiciones y lo cuide bastante. Qué lindo. Sí. Una pausa y volvemos. Si estás disfrutando este episodio, gracias por estar acá. Te cuento algo especial. Abrimos una serie de talleres de escritura y estamos creando unos retiros para reconectar contigo y con tu voz interior. Si esto te suena o te mueve algo por dentro, date la vuelta por @somospalabras en Instagram. ¿Y cómo ha sido relacionarte luego como con las personas que amas y que quieres después de haber atravesado como tantos temas de, digamos así, abandono desde el inicio de tu vida y atravesar como por todo este camino de pérdidas y ausencias que me contabas? ¿Cómo ha generado los vínculos? Sí, ¿te refieres? ¿Cómo ha sido? Yo creo que a través de la ausencia, obviamente uno se impulsa más en cómo generar ese vínculo con el otro, esa cercanía, ¿cierto? Entonces, eso, porque obviamente ausencias se han sentido también. Pero a partir de la ausencia hay mucha presencia de ángeles, de conexiones fantásticas, de los vínculos que realmente uno también conforma como familia, porque es muy bello, porque uno va escogiendo también a quienes quiere tener así súper cerquita, quienes te suman y quienes te enseñan un montón y dónde te sientes en casa. Entonces, no puedo decir que cuento con una sola familia, cuento con muchísimas y estoy segura que he llegado al hogar de 3.000 mamás. O sea, he pintado a más de 3.000 mamás sus barriguitas y sé que parte de su familia también es la mía. Entonces, imagínate, o sea, es como que es un abanico, es un racimo de flores abundantes, aunque a veces uno se siente muy solo, ¿cierto? Porque también el vacío, el silencio, uno empieza como que, ay, a ver, la hiperactividad, a ver, trinchanchun, necesito ocupar. Entonces es como, ¿cómo voy equilibrando eso? ¿Cómo voy llenando mis propios vacíos? ¿Qué me gusta hacer? ¿Con quién me vinculo?
sino que es que todo depende de cómo nos sentamos nosotros en la individualidad. Entonces, cuando hay tantas falencias en cuanto a esos vacíos y sobre todo esas raíces tan importantes de papá y mamá, hubo una lucha, o a veces pueden aparecer constantes de generar como esa cercanía con el otro, ¿sabes? Hijo de madre. Y la cercanía que uno debe generar primero es con uno mismo, porque hasta cuando obligas como presionas mucho ese vínculo, al final termina sucediendo que se rompe o no es tan bien un poco lo que necesitas en ese momento. ¿Sabes qué? Recuerdo mucho una parcera que la adoro y fue una gran maestra en un momento porque con ella, wow, tengo unas parceras increíbles, o sea, unas personas en mi vida increíbles. Y con ella, para arriba y para abajo, y frin, fan, fun, de todo. Y yo, pucha, te tengo que presentar otra parcera, te tengo que presentar una parcera, o sea, ustedes dos. Claro, me sentí abandonada. ya no salíamos casi, entonces ahí, esa cruz. Uno siempre tiene su propia historia, donde esas crucecitas, algún día escuché como ese tema de cruz, pero es como esa sombrita de la ausencia o esa sombrita del abandono o del maltrato. Tú tienes unas heridas que están ahí, que tienen cicatriz. Hay personas que de pronto pueden llegar, apareces, ni tú dices, ve, en otro momento me pudo rayar esto. Pero si esa heridita no ha terminado de sanar, duele. Entonces, por ejemplo, esta parcera, yo ya me sentía abandonada. Y yo, ahora en mi presente es como, hey, ese abandono, lo sentiste porque esa herida estaba ahí con latente. Y me acuerdo que también se lo dije a ella después, y yo fue, pucha, pero yo la adoro. Como que decir, tú me enseñaste eso y me mostraste eso, y wow, o sea, qué difícil para mí, pero qué interesante interpretarlo, qué interesante conocer cuando esto se presenta, qué hace uno. Entonces, en mi caso, por el tema del abandono de ambos, de papá y mamá, de esas pocas raíces, yo sí he jalado mucho en buscar al otro. Pero mira qué interesante cuando uno ya no se toma eso como tan personal. O sea, exacto. Y no es una historia que solamente me impacta a mí. Exacto. Todos tenemos unas ausencias. Incluso puedes tener a mamá y papá, pero porque papá estaba trabajando mucho, sientes un vacío y una ausencia enorme. O porque no te puedes acercar a papá hablándole, o para que papá te pregunte, hijo, hija, ¿cómo estás? No, el papá se acerca a través de los negocios. ¿Sí me entendés? Y esa es su manera de amar, pero el otro que es sensible no lo entiende. Exacto. Entonces es muy teso porque es como qué herramienta nos van dando y cómo vamos trotando y cómo vamos marchando en esa vida. Mira que con esto que mencionas, yo llevo haciendo un trabajo pues como con mi papá hace mucho tiempo y he escrito pues alrededor de eso. Tenemos una relación un poco como extraña. Porque es un hombre pues alcohólico y es difícil como gestionar una relación con alguien que está ahí y que no ve más allá de una copa, ¿no? Entonces es súper difícil. Pero justo estaba como en estos días en la ducha y terminé, hace poco me hice dos constelaciones familiares con la terapeuta y justo estaba en la ducha y estaba duchándome y estaba pensando como, porque siempre yo he tendido a elegir personas que están lejos. Y entonces de una me llegó una conexión de, claro, es que tu papá siempre estaba viajando, solo llegaba a casa una vez al mes, una vez cada 3 meses, porque su trabajo era lejos. Y entonces tu forma de relacionarte y de comprender el amor es como, si estás lejos funciona bien, y si estás cerca entonces va a suceder algo. Y me pareció algo súper teso porque dije como, es algo que tengo que trabajar definitivamente, sí, porque es algo que no había tenido en conciencia. Wow. Y uno puede creer que es algo súper simple, pero mira que es una manera en la que te impulsa a relacionarte y es súper complejo. Yo siento que también si no atas todos estos puntitos con las conversaciones que necesitas tener, creo que se vuelve súper complejo. Mira, y cuando yo hago, es que es muy potente. Y que nota es porque, lo que te digo, todos tenemos ausencias. Lo que yo te dije de Draco, mi perro para mañana, o sea, y estamos haciendo el duelo hace ratito. O en mi caso, tuve un burnout hace por ahí 2 años y yo, y de repente vi a Draco y yo, va a cumplir 14 años y me sumó. Entonces yo empecé a hacer como el duelo hace 2 años, pero quién sabe, pues obviamente como pues uno lo transita y estamos llenos de amor, o sea, la gata, los otros 2 perros, mi esposo y yo, nuestro bosque, ¿cierto? Sé que es
que sea con mucho espacio amoroso, pero el tema de estas marcas de la ausencia, de la marca del abandono, de lo que uno repite, de lo que uno busca en el otro, es todo ese reflejo de lo que vivimos en la infancia. Y lo vivo mucho a través de las familias, porque claro, el espacio de la pintada de la barriguita, yo siempre les digo, oye, es más allá de un lindo resultado, esto es algo terapéutico, es un parche para conversar, para volver a ser niños, para pintar, pero para tejer conversaciones, historias. Entonces, obviamente, yo me adentro mucho en su historia familiar y a mi taller puede estar mamá, papá, pero también puede estar abuelos paternos, abuelas maternas, tíos. Entonces, oh que my God. hacen parte de árbol que abraza cuando llegas. Que sostiene, claro. Y ahí me encuentro muchos vacíos cuando pregunto cositas. Entonces, no se me vuelve un espacio tenso, no. Porque es que alrededor del nacimiento, imagínate la gestación, de consentir a la mamá, de involucrar al papá, cero. Pero entonces como ven tanta empatía y nos conectamos a través también de mi historia y tan, y ellos como que empiezan a enlazar y dicen, pucha, es que mi mamá no estuvo mucho, estuve más con mi abuela, entonces mi abuela es como mi figura materna, no sé qué, empiezan a hablar de ese sostén presente que tuvieron en su infancia. Claro. Entonces, aunque estén vivos, aunque estén allí, pueden estar ausentes también, claro, lo que tú decías. 100%. Angie, si alguien que nos está escuchando también, digamos, nació en una familia adoptiva, no creció con sus padres biológicos y no los conoce tampoco, ¿tú qué le dirías hoy como para acompañarlo desde la palabra? Una de las cosas es que no contamos con una familia, sino con muchas, y los que escojamos también, ¿cierto? Por otro lado, que nos acordemos que la parte de la ausencia tiene otra parte, que es la presencia. Entonces, en mi caso, mira desde esos vacíos, yo lo que fui tejiendo a través de los vínculos con las otras familias. Y yo me parcho donde una familia y soy feliz, viendo la demostración de amor, la mamá, y no sé qué, como consciente, wow, para mí es lo que me llena, se me vuelven esos pagos emocionales y es... Esa es la vida, ¿cierto? Esa es la vida. Viajar al interior es importante, amiguis. Por favor, por favor, por favor. Y que no se vuelva una catarsis constante porque hay demasiadas terapias, hay mucha cosa. Y yo fui de esas que abrí muchos portales. Pero realmente el viajecito al interior es de las cosas que yo recomiendo. Uno va alivianando viaje, uno va conectando con otras historias, estar en charlas, estar generando vínculos bacanos con lo que a uno le guste. A mí la conversación me encanta, las historias, la energía de la gente. Entonces, a veces mi esposo me dice, es que, pucha, tú sales de un taller y llegas, ¡fua!, literal. Súper elevada, con la energía arriba. Claro, porque es que es un espacio amoroso, o sea, en mi caso, ¿cierto? Entonces yo creo que también rodearse de esos espacios amorosos, inspiradores, viajar al interior y recordar que también hay mucha presencia en esa ausencia, que sí se puede, ¿sí me entiendes? Que sí se puede, o sea, nomás una de las cosas como... Yo ni siquiera conocía el Nevado del Ruiz, una peladita, ¿sí me entendés? Sí. Y fui, es que está Rusia a menos 23 grados, nevando allá a modelar. Pues cosas así increíbles que uno, de esa historia a esta, pasan cosas increíbles. Pero sí, me parece importante agradecer, sanar. A veces decimos, tenemos que perdonar la relación con mamá, la voy a perdonar. Pues, pucha, es que es otro ser. Y es otra niña que tiene dentro, todavía... pues puede tener tantas cosas, es un poco también, creo que es importante para los que han vivido esas ausencias y esos abandonos, mirar, investigar un poquito cómo fue la historia de la infancia de mamá y papá. Eso ayuda a relajarnos, a relajar el bollo, oye, porque es que también vienen con mucha información. Entonces, ay, es que mi papá no me abraza, es que es todo parco. Ay, apuesto que le tocó madurar biche. Apuesto que fue el mayor de los hijos. Apuesto que le dijeron, usted no puede llorar, mijo, a ver. Entonces, el alcoholismo de tu padre, ¿dónde nació? Claro. ¿Cierto? O sea, ¿desde qué vacíos pudo haber sido? Entonces, como que, pucha, hay una sociedad llena de brillitos hermosos, pero también de heridas, pero esto es una de las cosas que podríamos hacer, mirar un poquito cómo fue esa infancia de los papás, y ahí vamos a relajarnos un poco más y buscarnos a nosotros constantemente, porque nos perdemos un montón. Sí.
Qué lindo, Angie. Muchas gracias por esta conversación, por todo lo que nos has contado y por tenerte aquí. Gracias, querido, y con todo el amor. Y bueno, no, espero que lo disfruten bastante, que traspasemos aquí con la energía y los espero también, y sobre todo a las chicas, que hay muchas chicas que me buscan como queremos hacer algo, no sé qué, entonces estoy haciendo experiencias más privadas para compartir. Y tejer y compartir terapeutas que me encantan. Entonces, gracias por este espacio. Me encanta, me encantó. Lindo. Gracias a ti. ¡Hey! Vas a silbar. ¿Te gustó? Hermoso. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Bueno. Estuvo muy hermoso. Y estuvo fluidísimo. Fluido. Somos Palabras es un podcast producido por mí. La asesoría editorial es de Margarita Restrepo y el diseño de sonido de Andrés Rocha y Lauren Gómez. Soy Juan Gabriel Agudelo. Síguenos en Instagram en @somospalabras y haz parte de nuestra comunidad.